Hola a todos, episodio 19 de Ecos Mentales. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola Alba, muy bien, contento de grabar un nuevo episodio de Ecos Mentales. Cuéntame, ¿qué tenemos para hoy, Tomás? Bueno, el eco mental de hoy lo traigo yo, ¿verdad? Sí. Fíjate que este eco, sale ¿por qué? Porque fíjate, en medio de todo lo que hemos vivido con la pandemia, que realmente ha sido un caos, donde, nos hemos paseado creo que por todas las emociones que de alguna manera se conocen como desagradables o negativas. Y algo que ha sonado mucho, es el tema de la muerte. ¿Cuántas personas no han muerto debido a esta pandemia que nos ha tocado vivir? Y aún con todo eso, que ya tenemos más de un año conviviendo con esto, todavía veo mucha resistencia y mucha negación al tema de la muerte. Las personas incluso como que, mejor no hablemos de COVID porque, como se asocia de una vez a muerte, mejor no hablemos de eso. Entonces es como, mejor no hablemos de la muerte. Ok. Ese es el eco mental de hoy. Eco mental de hoy, mejor no hablemos de la muerte. Ecos mentales. Lo que nadie habla, Las historias que se repiten. lo que resuena en tu mente, Lo que nos hace ruido. lo que no nos atrevemos a hablar. Voces que se escuchan, que resuenan. Acompáñanos en esta tertulia psicológica Entre Tomás Montes y Álvaro. Mejor no hablemos de la muerte. Mira, Tomás, este tema yo lo he ¿A ti te escuchado. gusta? A mí ¿Y a ti me te gusta encanta el tema de la muerte? Sí, me encanta, porque yo soy de las personas que pienso que el tema de la muerte hay que normalizarlo. O sea, si yo digo, nada más hace falta estar vivo para morirse, o sea. Y es una la realidad. muerte Yo creo que quizás, y no es para que se tome como que estamos disfrutando del tema de la muerte, sino que es algo natural. Es lo algo que es. natural de la vida, o sea, lo más seguro que hay es la muerte. Entonces Así yo es. creo que a veces le huimos al tema, o casi así como que si lo nombro la estoy llamando, y sí hay como una resistencia a la muerte, un miedo a la muerte, ¿no? Ahora, ¿qué es miedo a la muerte? Por ahí se escucha o se nombra como tanatofobia, que es el miedo irracional. Tanato es muerte en griego y fobia tanato es la muerte y fobia es el miedo, ¿no? Miedo, sí. Entonces, aunque esto no está en los manuales de psicología, pues se puede nombrar así, tanatofobia. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es el miedo a la muerte? El miedo a la muerte es un miedo irracional donde hay una negación a la muerte. Me rehúso a hablar del tema, constantemente pienso o me lleno de ansiedad constantemente cuando tengo pensamientos acerca de la muerte, que puede ser mi muerte o la muerte de otras personas, ¿me entiendes? Y presento síntomas además, Claro. O sea, esa ansiedad que te produce ese miedo te puede dar aceleración cardíaca, esa sudoración, palpitaciones, Puedes sentir que no puedes opresión del pecho. sentir que no puedes respirar. Todas estas sensaciones son las que, acompañan a ese miedo a la muerte. Pero entonces, ¿por qué a estas alturas, Alba, estamos sintiendo miedo a la muerte? Fíjate, es interesante si revisamos un poco el tema de lo que es la historia o el tema cultural acerca de la muerte. Nos lleva a conocer y saber que en épocas pasadas el tema de la muerte era algo muy normal. Entonces aquí es donde está lo curioso. Hasta aproximadamente el siglo XX empieza todo este tema como que a ser un tabú. Sí. Empieza a ser un tabú. Pero entonces fíjate que aún, ¿qué pasa? Que cuando hemos tenido procesos muy grandes, en avances tecnológicos, donde se supone que hemos avanzado como sociedad, hemos retrocedido en cuanto al tema de la muerte, porque no hablamos de muchas otras cosas. Así es. Y hemos abierto nuestra mente a otras cosas que antes no se hablaban, como el tema de la sexualidad.
Pero un tema que es muchísimo también natural, Sí. lo apartamos, lo dejamos atrás. Y entonces aquí nos damos cuenta que qué pasaba en las culturas anteriores. Bueno, en culturas pasadas, sobre todo en la Edad Media, en la antigua Grecia, el tema de muerte era algo que te acompañaba, en el que todo el mundo, tú sabes, lo hacía algo tan familiar, era algo que incluso era casi de dominio público. Si una persona estaba enferma, si alguien tenía algún tipo de enfermedad, más bien, en vez de negarle que tenía la enfermedad o vamos a no hablarlo o no tocarlo, mira, vamos a prepararte porque viene tu muerte y tú también te tienes que preparar para esto. Y se acostumbraba a morir en las casas, por eso Así también es. los niños eran partícipes del tema de la Y muerte. era así Ahorita como casi que- que a los niños los excluimos de algo Y tan natural. nosotros lo vemos mucho en la consulta, que sobre todo, por lo menos en mi caso, que trabajo mucho con niños y adolescentes, que cuando muere un familiar, incluso así de manera que sea que se espera o no se espera, siempre acuden a nosotros de cierta manera porque está ese miedo, qué hacemos, cómo lo manejamos, porque bueno, pareciera que ya vamos a hablar de eso también, pero hemos hasta perdido ese sentido de educar en función de la muerte. Así es. Entonces fíjate, más o menos para el 1930 empieza todos estos avances donde empieza la construcción, las infraestructuras, sobre todo en el ámbito sanitario, hospitalario. Y bueno, entonces, como tú decías, antes se acostumbraba a que las personas morían en sus casas y todo, bueno, era algo natural. Es decir, así como los partos eran en los hogares, pues la muerte era lo mismo. El nacimiento y el final de la vida empezaba o terminaba prácticamente en el mismo lugar, por así decirlo. Y entonces, ¿qué pasa? Llegan los hospitales y entonces ahora se tiene como esta idea de que, bueno, vamos a morir en este lugar. Este lugar es para eso. Morir. Y entonces empieza de alguna manera a cambiarse la percepción de lo que es la muerte. Fíjate lo interesante, cómo va influyendo quizás un avance, pero al mismo tiempo vamos haciendo entonces un retroceso. Sí. Todo esto, bueno, nos ha traído muchas causas. Entre ellas, una que es bastante particular es el tema de que, bueno, hemos perdido el tema de educar en función a la muerte. Sí, yo soy, de verdad que yo insisto mucho en eso, en que nos tenemos que educar en cuanto a la muerte. Y además de una muerte digna, también el tema de la muerte es natural. Además, si lo vemos como los extremos, no hay vida si no existe la muerte y no hay muerte si no hay vida. Entonces, y hay infinidades incluso de poemas hay y unas teorías cosas maravillosas frases de verdad en cuanto a la muerte. Entonces, bueno, no hay vida sin muerte y no hay muerte sin vida. Y Entonces, fíjate hay que es algo naturalizarlo y hay que bastante educarlo. irónico, Alba, que en medio de ese miedo, ¿sabes?, a la muerte, que yo quiero vivir, quiero experimentar, no me quiero morir, terminas incluso estando prácticamente muerto en vida, Sí. porque esa angustia, esa preocupación, ese exceso de ansiedad ante la muerte, pues te resta lo que es la vitalidad. Sí, otro tema, otra causa de que lleguemos a ese miedo a la muerte es que también se ha extendido mucho los años de vida, ¿no? Y esa eterna juventud a la que apostamos. Entonces, bueno, siempre queremos estar no solo bien estéticamente, sino también con una vitalidad cuando en realidad se sabe que la vida va en deterioro. Entonces es normal que la vida tiene un fin. Entonces, bueno, estamos apostando a alargar la vida. Otra cosa es la baja tolerancia a la frustración, y es que no aceptamos que también la vida está llena de dolores, de pérdidas, de duelos y de la muerte, sino que no, todo hay que vivir como más bien desde ese placer, desde ese prácticamente lo que estoy viviendo a diario, ese aquí y ahora, pero si me imagino algo a futuro que no está a conveniencia mía, como el tema de la muerte, entonces, bueno. Sí, y no, fíjate no que tengo otra tolerancia causa a eso. interesante es que se ha ido perdiendo el tema de la conexión, lo que es la parte espiritual y ese, digamos, ese concepto que podemos tener de trascendentalidad, ¿verdad? Trascendentalidad, sí. Sí.
se ha ido perdiendo. Sí, y es algo que descuidamos mucho, eso de fortalecer la espiritualidad, porque es que también cuando llegamos a edades avanzadas y caemos en ese como sinsentido de la vida, porque ya no tengo las mismas capacidades, porque ya se acerca la hora de la muerte, no tenemos ese soporte, ese sustento que da el tema del ser y el ser desde la espiritualidad. Y bueno, trascender, imagínate. Claro, yo creo que el ser trasciende, cuando ¿no? tenemos como más conciencia de esto, entendemos que bueno, la muerte no es el fin, Así es. sino más bien es un nuevo comienzo de alguna manera. Y para eso, bueno, una de las cosas que ayuda también a enfocarse en esto, pero que ya hablaremos, es el tema de la religión, ¿no? Y de las creencias religiosas. Ahora, también yo pienso que es normal, por ejemplo, Tomás, para una persona con una enfermedad terminal, sentir miedo a la muerte. Exacto, es como Porque lo ya natural, ya lo ves más de cerca. Está allí. Está- Ya no la... es- lo que pasa es que aquí es donde podemos como aclarar que ciertamente cuando existe un miedo, digamos cuando hablamos de tanatofobia, es precisamente porque el miedo es irracional. Un miedo no fundamentado y Con está la base. idea de la muerte, pero esa proyección de la muerte no es real. En el caso de una enfermedad terminal, sí hay una trayectoria real de la vida y ya yo sé que ahí va a llegar la Y hay- muerte. Entonces, probablemente ahí, bueno, dentro de esa enfermedad hay un dolor que es real, porque Claro. bueno, dependiendo de la condición, pues están como esas manifestaciones a nivel físico, que es donde te das cuenta que también forma parte de lo que en es la ese enfermedad. caso es súper natural sentir miedo a la muerte porque es algo más cercano, está inminente. Ahora, también un poco desglosando en realidad a qué se le tiene miedo. A veces, por ejemplo, los enfermos terminales, tú les preguntas y ni siquiera es el tema de morir, sino es, como en el caso de otros pacientes, es a sufrir a todo lo que voy a vivir en la enfermedad, a quizá verme dependiente de los demás, dependiente o que lo aíslen de sus familiares. a qué va a suceder con las personas que voy a dejar, a todo lo que he dejado de hacer, que me falta por hacer aún. Y no solo en el caso de los enfermos terminales ocurre eso, sino en los casos normales. Y a mí me ha pasado que cuando yo pregunto, bueno, pero ¿a qué le temes? ¿Qué pasa? Yo pregunto esto. Y hágase la pregunta a usted, si tiene miedo a la muerte, hágase la pregunta, ¿qué sucede si muero? ¿Qué puede suceder si muero? Un poco para investigar a qué es lo que en realidad está temiendo. Y exacto, y aquí vamos como que en función a cuál es el mensaje que nosotros queremos ir dejando, porque probablemente aquí el miedo a la muerte no está, No sino es que tal el miedo. el miedo es a otra cosa, que Exacto. precisamente eso es lo que tú vas. Que era lo que estaba nombrando, a las personas que estoy dejando, quizá hijos, qué va a suceder con ellos, todas las cosas que todavía no he hecho, en las que me no me he faltan por encargado, hacer, exacto. o el sufrimiento, de repente qué va a pasar conmigo. A mí me pasó un caso muy particular, ese me llamó mucho la atención, de una persona que tiene una enfermedad, no es terminal, pero sí piensa mucho en la muerte. Entonces yo le decía, bueno, pero ¿qué pasa si mueres? Entonces ella lo que hacía era imaginarse como, ay, pobrecito, mis familiares van a estar allí llorándome. Entonces fíjate, ya es como que qué sucede con el otro, ni siquiera es como la muerte como tal, sino que va No a había pasar ni siquiera esa preocupación de que, bueno, me voy, sino qué pasa con ellos. con ellos. Y eso es lo muy que sienten frecuente. ellos, ¿ok? Y ellos, por eso yo pienso que este es un tema que hay que hablarlo y que hay que normalizarlo, y que hay que revisar en realidad a qué se teme, y que incluso revise a nivel familiar cómo se habla, qué hay alrededor de la muerte en las familias, porque eso viene mucho de la cultura y de la familia. Claro, sí. ¿Okay? Entonces sí, es como trabajar en función a seguir educando en este tema que aunque es muy tabú, entenderlo como algo natural, y en la medida que lo podamos hacer más natural, llevar los procesos de duelo, de acompañamiento, van a ser mucho más fáciles. Así es. Entonces creo que es por allí la línea en la que nosotros debemos ir orientándonos, ¿sí? Bueno, Alba, ¿algo más que pudiésemos dejar? Bueno, si siente que el miedo se le sale de las manos, por supuesto. Hay gente que dice, no, ustedes lo que hacen es
publicidad, los psicólogos ofrecen terapia. Bueno, ni modo, la terapia es para ayudarlo a revisar ciertas cosas que usted no está dándose cuenta. ¿Y qué hacemos en terapia en estos casos de miedo a la muerte? Bueno, primero revisar realmente a qué es lo que se le tiene miedo, tomar conciencia. Se hace mucho un trabajo de reestructuración cognitiva, que es revisar esos pensamientos. Exacto. También hay muchos ejercicios de respiración, de relajación. Hay gente que le ayuda mucho el tema de la religión, ¿verdad? Y bueno, revisar toda una serie de cogniciones que le pueden ayudar en ese afrontamiento al tema de la muerte. Así es. Bueno, esperemos que este episodio les haya gustado. A mí me encanta. Y si les gustó, denle me gusta, compártanlo y suscríbanse por favor al canal. Otra cosa importante, si están en YouTube, recuerden que hay una campanita que cuando nosotros publiquemos el video, entonces va a aparecer, les va de alguna manera notificar que hay un nuevo video. Entonces activen esa campanita. Y bueno, compartan este video en YouTube, en Facebook, donde se lo consigan, si les gustó. Así es. Nos esperamos hasta un próximo episodio de Ecos Mentales. Gracias.